Muy buenos días, amantes de la vida. Gracias por estar en este espacio donde vamos a hablar del taller de voluntades anticipadas. Y mientras él se va conectando porque ya está preparado, yo os voy a comentar que el doctor Juan Carlos Trayero, además de médico de familia, es máster en cuidados paliativos, con un posgrado en acompañamiento espiritual, presidente y fundador de la Fundación Paliaclinic, consultor de cuidados paliativos en Suanity, creador de la Academia Dr. Trayero, formador y divulgador en el ámbito del final de vida. Ha publicado varios libros que dejaré toda su bibliografía aquí para que tengáis a disposición y, por supuesto, los consultéis para que hagáis de vuestra vida y de vuestro final de vida un momento mucho mejor. Doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Aquí nervioso. Maravilloso. Siempre ponernos delante de una pantalla parece que nos da respeto, y a mí lo que me da respeto es que usted me haya concedido el honor de entrevistarle para que le demos a la gente herramientas para vivir mejor. Permítame un instante porque tengo aquí algo haciéndome eco. Así que lo quito y podemos seguir adelante. Doctor Trayero, hemos abierto este espacio para que toda la comunidad hispana conozca de primera mano, sobre todo de los profesionales que, como usted, han tenido que utilizar el servicio del documento, le pueda comentar a toda la comunidad cuál es el beneficio de este documento, cómo lo ven ustedes desde, iba a decir, el campo de batalla, cuando las cosas se ponen complicadas, y si usted considera que es un documento que todos los españoles y todos los hispanos, cuando vayan legalizándolo, deberían contemplar, valorar e informarse para hacer uso de ello cuando sea necesario, si llegase a serlo. Así que estamos en sus manos, doctor. Muy bien. Bueno, el documento es una herramienta. Eso es una cosa que es la primera que ha de quedar clara, ¿no? Es una herramienta. A mí la verdad es que cuando hablo del documento, lo que me gusta decir lo primero es que para mí lo más importante es la reflexión a la que me obliga confeccionar el documento. Porque eso es lo que realmente tiene valor. Es decir, el problema del documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, se denomina de diferentes maneras dependiendo del lugar, es, como tantas otras cosas, que acabe convirtiéndose en un trámite burocrático, ¿no? Ya lo tengo hecho, ya he marcado todas las cruces, he ido al notario y ya está. No, ya está nada. Es decir, lo realmente importante del documento es la reflexión que haces para confeccionarlo y que esa reflexión sea coherente con todo tu valor, con tus valores de vida, con tu historia de vida, con tu manera de ver las cosas, porque entonces es cuando todo fluirá de la manera que tú quieres que fluya. Y eso para mí es el elemento más importante, porque tenemos mucha tendencia a convertir los papeles en papeles. Entonces, por eso me ha gustado decir primero que es una herramienta. Es una herramienta que no puede nunca sustituir a la auténtica reflexión de la persona. Es decir, si yo ahora imagino en una situación de enfermedad grave que puede amenazar mi vida y yo no estuviera en condiciones de decidir qué es lo que yo querría y, sobre todo, qué es lo que yo no querría. Y ponerse en situación de verdad, no es una reflexión desde el intelecto, es una reflexión desde dentro. Cuando somos capaces de hacer esa reflexión con tranquilidad y luego plasmarla en un documento, entonces es cuando de verdad tiene valor. Si no, el valor es muy relativo, Ruth, porque entonces, bueno, no es más que un papel más. Y luego los acontecimientos acaban pasando por encima de ello. Revisando un poquito acerca de usted y de su maravillosa función en la vida y de la Fundación Paliaclinic, me quedé muy impactada cuando leí la misión, la visión y los valores, porque era como definir el documento de voluntades anticipadas en 3 frases. La misión, dotar de ayuda a los enfermos. Yo con el documento espero que lleguemos a tanta gente antes de que enferme, y ojalá no enfermemos, pero como hay tantas posibilidades,
pues que lleguemos justamente ahora para que tomemos decisiones anticipadamente con todo el amor que nos tengamos. La visión, concienciar a la población. Aquí estamos, vamos a hacer todo lo que podamos. Ahora, los valores, eso sí que me tocó el corazón. Respetar la historia de vida. Y ahí me imaginaba pues la biografía del hombre que me hizo a mí estar hoy aquí. Y decía yo, Dios, es que es absolutamente fantástico cómo en una misión, visión y los valores de una fundación yo encuentro englobados lo que para mí es el documento de voluntades anticipadas si empezamos a hablar de ello como lo estamos haciendo ahora, tanto como sea posible, y por lo menos en mi caso se ha vuelto la piedra angular de mi vida, o sea que hasta que termine creo que seguiré hablando del documento de voluntades anticipadas. Doctor Trayero, usted en cuidados paliativos, tantos casos como haya cuidado, pero encontró casos especialmente complicados que debido a tener el documento de voluntades anticipadas pudiese reducir el estrés del sistema sanitario en el momento de estar tratando a la persona como ella había reflejado en el documento? Bueno, he estado pensando sobre esto, porque ya esperaba la pregunta, y claro, lo que nos pasa a los que estamos en paliativos es que como ya tenemos una visión un poco diferente de lo que sucede en estas fases avanzadas o finales de la vida, y como además hablamos mucho y abiertamente de estos temas con los enfermos y con las familias, el recurrir al documento es algo secundario. El problema sobre todo es cuando intervienen otros profesionales, ¿no? O cuando el documento no está hecho y hay una situación que va muy deprisa. A mí, cuando pensaba en esto, me he estado acordando de un caso que igual, pues bueno, igual viene bien explicarlo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué sucede con el documento? Que es normalmente cuando hablas de él, la gente piensa, bueno, ya lo haré. Es decir, porque, bueno, no es el momento. A mí me ha pasado ir a hacer una charla sobre este tema, a una residencia de mayores y que muchos dijeran, bueno, ya lo haré. Y claro, piensas, bueno, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Entonces, nunca encontramos el momento porque una de las cosas que tiene la negación de la muerte es pensar que no vamos a morir nunca y por tanto ya lo haré. Bueno, yo recuerdo un caso que a mí me impactó muchísimo y que además lo reflejo en uno de mis libros. Y hace bastantes años. Y era el caso de una mujer muy joven que estaba muy gravemente enferma. Pero no había conciencia ni en su familia, ni incluso en los otros médicos que la estaban tratando con intención de alargar la vida o de tal, de que realmente aquello estaba tan avanzado como lo estaba. Yo recuerdo una primera visita en la cual yo tuve la sensación de decir, uy, 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 uy. Esto está mucho más cerca al final de lo que todos piensan. Pero para mi sorpresa, tuve una conversación espectacular con aquella chica, que en todo momento conectamos, se abrió a hablar, hablamos los dos durante mucho rato, salieron muchas cosas y una de las cosas que salió era su preocupación porque ni sus padres ni su marido no tenía dudas de si estaban realmente conscientes de lo que estaba pasando y tenía miedo de que alguna de las decisiones que se tomaran los días siguientes pues fuera en contra de lo que ella pensaba, ¿no? Porque ella sí que era consciente de que aquello no que se iba a acabar, pero que podía acabarse pronto. Y le saqué el tema del documento de voluntades, cosa que evidentemente nadie le había planteado. Wow. Abro paréntesis. La razón mayoritaria por la que las personas dicen que no han hecho el documento es porque ningún médico se lo ha planteado. ¿Vale? Cierro paréntesis. Entonces, bueno, yo se lo planteé y bueno, y en las dos visitas siguientes llevamos adelante el documento que a ella le sirvió para poder hablar con su marido de lo que en realidad sabían, pero no se habían atrevido a hablar. Y eso le dio a ella una tranquilidad enorme
para lo que pudiera pasar en los siguientes días. Y si creo recordar que vivió como 10 días más. O sea, Pero seguramente vivió mucho más plena que los días anteriores con el peso sobre su cuerpo y sobre su alma. Porque eso le dio la tranquilidad de decir, bueno, ya está. O sea, por lo menos ya sé que me van a respetar y eso me ha dado la oportunidad de hablar, porque no es un documento que hago yo sola, sino que lo voy a hablar con mi marido. Por eso decía lo de la herramienta, es ese instrumento para poder hablar de aquello de lo que normalmente no queremos hablar. Entonces este fue un ejemplo de, bueno, el documento no estaba hecho, hasta cierto punto era lógico o no, porque en una persona con una enfermedad como esa, que ya va avanzando a lo largo de los meses y años, es evidente que no va a acabar bien, y por tanto alguien podía haberlo planteado, no se plantea, pero al final es esa herramienta para dar tranquilidad al enfermo y a la familia. Y luego, si quieres... Yo voy a levantar una lanza a favor de todas las personas que trabajan en el sistema sanitario, porque parece que todas debéis tener una coraza puesta contra todo y a favor de todo. O sea, todo el mundo en el sistema sanitario tiene que estar preparado para hablar de la muerte. Pues posiblemente no, pero posiblemente sí sería bueno que en cada uno de los centros asistenciales hubiese alguien preparado para dar malas noticias. Pues realmente, si estás sano no es una mala noticia, pero si tienes que transmitirle a una persona como esta chica, encima joven, decirle, oye, la situación es esta y hay una herramienta, ¿qué te parece si hablamos sobre ella? Pues tienes que estar suficientemente preparado o preparada para sostener que en ese momento se derrumbe. Porque seguramente después va a sacar su fortaleza y va a decir, jolín, si es lo que necesitaba. También necesito a alguien que medie entre ese documento y mi familia. Porque para mí, como usted comentaba, es un sufrimiento tremendo no poder hablar de lo que necesito hablar. Claro, pero es que este no poder de hablar de lo que necesito hablar es una situación lamentablemente muy frecuente. ¿Por qué? Porque somos una sociedad negadora de la muerte y por tanto porque no es la mayor parte de las veces a lo que se aspira que esto no llegue a suceder. Y entonces, claro, se va prolongando la conversación. El documento es un instrumento para introducir la conversación. ¿Necesariamente en situación de enfermedad muy avanzada? En absoluto, ya lo sabes. Es decir, los documentos no hay por qué esperar a hacerlos cuando ya estoy muy mal ni cuando ya soy muy mayor. ¿Qué daño te puede hacer el documento antes? Ninguno. ¿Por qué? Porque, entre otras, aparte que lo puedes cambiar todas las veces que quieras. Importantísimo. Lo puedes actualizar, porque igual yo dentro de 10 años no veo las cosas igual que ahora, pues, pero es que esa reflexión no te hace ningún daño. Esa reflexión es un plus de madurez que todos deberíamos tener, o mejor dicho, a todos nos vendría bien tener. No vamos a introducir verbos de deber, pero nos vendría bien tener, ¿no? Porque es lo que te permite, bueno, afrontar las cosas de una manera distinta. Y hay otra idea que me gustaría apuntar, y es que eso te ayuda a integrar la idea de que yo soy mortal en tu vida, que es una idea que no tenemos nada integrada. Entonces, claro, si yo de verdad, pero de verdad, desde dentro, ¿qué es lo que voy a hacer o qué es lo que no quiero que se haga? Me estoy poniendo en una situación en la que de otra manera no voy a pensar. Y eso me obliga a integrarlo. Claro, el asunto es cuánto antes tenemos que hablar, cuánto antes, y ahí vuelvo otra vez a una de las funciones de la Fundación Paliaclinic. Cuando estuve leyéndolo se me ponían los pelos de punta porque es un tema que para mí es vital, importante, esencial, y es el tema pediátrico. Tuve la suerte también de entrevistar hace un tiempo a Alejandro Nespral, que él está especializado en cuidados paliativos pediátricos. Y yo lo conocí a él a través de una charla TED de 18 minutos en la que hablaba de cómo hablarle a los niños de la muerte, hablándoles de la muerte. Pero a mí me parece especialmente sensible cuando el niño está en cuidados paliativos y en un proceso de final de vida. ¿Cómo se hace eso, doctor? O sea, menos mal que usted tiene cara de ángel, pero yo que me siento preparada para sostener cualquier proceso de final de vida, cuando pienso en los niños, es algo por dentro que digo, si estoy enfrente del niño, de la familia, sé que voy a ser bambú, pero
aquí sola con usted y quien sea que lo esté viendo, el corazón me palpita de otra forma. Hombre, con los niños es diferente. Eh, yo no trabajo directamente con niños, pero los profesionales, algunos profesionales de la fundación sí lo hacen. Y claro, cuando observas a un equipo de cuidados paliativos pediátricos, piensas, bueno, estos deben ser extraterrestres, ¿no? Y claro, luego ves que son gente Total. normal, pero claro, son gente que ha de tener el tema trabajadísimo, porque si ya es difícil enfrentarte a la muerte de personas adultas, enfrentarte a la muerte de niños es algo que siempre te sobrecoge. La verdad es que por la poca experiencia que tengo, pero sobre todo por lo que me transmiten las personas que trabajan en esto, excepto cuando hablas de adolescentes mayores, el problema principal no es hablar de esto con los niños. El Con problema las principal es hablar de familias. esto con los padres. Ahí es donde tienes el auténtico choque y ahí es donde tienes el dolor bueno, que te puede tocar y que además, si encima tú eres padre o madre, etcétera, pues entonces ya ni te cuento, ¿no? Eh, los niños y niñas en general, a menudo, cuando las cosas se llevan con la naturalidad que esto necesita, lo llevan mucho más fácil y mucho mejor que sus padres. Y es normal que sea así. Es un proceso distinto, no son adultos en miniatura. Entonces, a nosotros nos horroriza pensar en la muerte del niño. Pero te aseguro que es mucho más horrible para los padres pensar en la muerte de su hijo que pensar al propio niño o niña el hecho de que se va a morir, porque la idea la tienen de otra manera, ¿no? Y es muy distinto si tiene 5, si tiene 8, si tiene 12, en fin, esto ya es más de especialista, ¿eh? Pero desde fuera nos parece horroroso. Lo auténticamente horroroso es el dolor de los padres. Ahí es donde tienes la mayor batalla. Justo por eso estos espacios, ¿no? La idea es que lleguemos a la juventud. Yo soy voluntaria de la Fundación Meta Hospice y con ellos tratamos el tema de la pedagogía de la muerte. Se está haciendo un programa para que los jóvenes puedan a través de una app ponerse en contacto y hablar de esas cosas de las que habitualmente no pueden hablar y esto es absolutamente maravilloso. Y yo creo que a medida que empecemos a hablar con los seres humanos, entre más jóvenes, mejor, pues el día de mañana, cuando sean papis y mamis, Claro, aunque lógicamente si la muerte de un hijo aparece va a ser un golpe tremendo, pero el tema muerte va a estar integrado en la vida. claro. Por lo tanto, no va a ser como en este momento que parece que todos vivimos de espalda. A Taira Velasco usa con mucha frecuencia el término finitud y me encanta acuñar el término que le da esa calidad a la vida de impermanencia a la que no Sí. nos queremos enfrentar día a día. ¿Algún otro caso que le haya tocado a usted el corazón, doctor? Bueno, yo me Bueno, imagino que un poquito todos, ¿no? Pero sí, casos todos. en los que este documento o la falta de este haya hecho que Sí, su sabiduría se ponga al servicio. yo, ya te digo, cuando pensaba en esto, me acordé de otro caso en el que sucedió un poco lo contrario. Eh, la persona tenía hecho un documento, pero el documento no salió a la luz Oh, hasta que era demasiado tarde. Y fue una situación muy dramática, porque era una persona que estábamos llevando en paliativos y que tenía una expectativa de vida de muy poco tiempo, era una persona que estaba sola, no tenía familia muy directa, y sufrió una caída en el domicilio, una fractura, y entonces se vaya. puso en marcha la maquinaria, ¿no? La maquinaria, pues, de coger al señor, llevarlo al hospital, ver que tenía una fractura y decidir operarle la fractura. Y a pesar de que desde los que lo veíamos de otra manera intentamos pues que aquello se detuviera, pues no se detuvo la maquinaria, el paciente fue intervenido. Y evidentemente la cosa acabó mal, al cabo de 2 o 3 días estaba muerto. Y Vaya. cuando ya habían terminado, una familiar indirecta, no sé si era pues sobrina o sea que yo no estaba en primera línea, me vino con el documento y me dijo, había esto. Digo, hombre, pues si esto hubiera estado, probablemente las cosas hubieran ido de otra manera, ¿no? Porque si no, Seguramente.
las dinámicas, las inercias van a su aire. Es importante que la gente entienda, todas las personas que nos escuchan, que tener un documento hecho no es una garantía al 100% de que se va a hacer al 100% lo que tú has puesto en el documento. Porque ese documento, primero, ha de ser consultado, no siempre se consulta, ha de ser interpretado y luego los profesionales van a tomar una serie de decisiones. Y no siempre las cosas van a ser como, no porque se lleve la contraria, sino porque, bueno, pues porque intervienen muchas otras variables. Entonces esto es importante porque traduce la necesidad de que no solo es importante que tú reflexiones y confecciones el documento, que está muy bien, sino que es importantísimo que tu entorno sepa no solo que tienes Totalmente. hecho un documento, sino que sepa lo que piensas. Y que tu entorno pueda de alguna manera dar validez a esto e interpretar lo que tú realmente querrías en ese momento y si hace falta defender tu posición o tus derechos. Porque si no es así, si tu entorno no te entiende y piensa lo contrario que tú, lo tienes mal. Y si tu Total. entorno no sabe nada y nunca ha hablado del tema contigo, lo tienes mal. Y luego es una cuestión de suerte, de manos de quien caes, porque claro, el documento se hace de cara a los médicos que te atienden, pero claro, te puede atender médicos que te conocen muy bien o te puede atender en un lugar de urgencias donde has ido a parar, donde ha pasado lo que no tenías previsto en fin, que es muy importante hablarlo con Hay una doctores. casuística muy variada, muy amplia, pero está claro que en ese proceso de comunicación con la familia, yo creo que está el punto clave, ¿no? Porque en un momento en el que tus condiciones de posibilidades de expresar tu voluntad cambian y cambian así, que alguien levante la mano y diga, hey, esta persona tenía un documento, o no sé cómo se llama lo que tenía, pero escribió algo de lo que quería que no le hicieran o que sí le hicieran. Alguien que por lo menos dé el aviso. Nosotros hablamos mucho de este tema justamente porque a mí me costó mucho entender, todavía me cuesta y espero que algún día esto cambie, ¿no? Que tenemos un registro único a nivel nacional, pero que por comunidades hacemos lo que nos da la gana. Y aunque hay un registro único, si yo tengo mi documento hecho aquí en Murcia y me pasa algo allí en Barcelona, pues posiblemente ni se enteren y pase lo que usted está diciendo. Cuando yo creo que definitivamente si hay un registro único tenía que tener un solo documento, un solo formato, un clic. Me decía el otro día alguien en una charla que di y que como sale lo de las vacunas, que salga también lo del documento. O sea, que cualquier persona del sistema sanitario pueda tener acceso, porque, por ejemplo, aquí no lo tienen en primaria, lo tienen solamente en emergencia, en UCI, en cuidados ya paliativos. No sé si en la zona en la que usted se encuentra también funciona de esta manera. Yo creo que el registro, o sea, el acceso al registro está cada vez más homogeneizado, o sea, es más factible, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa es que estés atendido en la red pública y otra cosa es que estés atendido en la red privada. Te puedes encontrar, pues que claro, que desde la red privada igual puedan tener más dificultades. En todo esto se ha ido mejorando, la unificación de registros y todo. Pero tú has de tener en cuenta que falta un elemento, y es que el profesional que te atiende consulte si hay un documento. A no ser que alguien se lo diga, Importantísimo. evidentemente, ¿no? Pero claro, por eso digo lo de las familias. Si el familiar dice, oiga, no es que hay un documento hecho, pues que entonces seguramente el familiar ya llevará una copia. Pero si nadie lo dice, dependes de que lo consulten o no lo consulten. ¿No Creo que está protocolizado esto, doctor? Porque claro, esto sí que me causa sorpresa, ¿no? Que una persona entre en un... Porque claro, cuando uno entra con una gripe no sabe si va a salir sin gripe o si no va a salir. No sé, es una cosa un poco... No quiero no, banalizarlo, ¿no? Pero no está no lo sé. protocolizado que este documento Supongo, se... Supongo que depende de cada lugar, pero protocolizado como en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo, que la aplicación informática que utilizas, si no le das al clic de mirar si hay o no hay, no te deje avanzar. Esto sería una manera de decir, lo has de mirar sí o sí. Yo Definitivamente. no sé si esto existe en algún lugar. Es decir, yo había trabajado en un hospital privado donde sí que todos los enfermos que tenían un documento registrado, pues había una señal que indicaba que tenían el documento. Eso, justo. Eso puede ser suficiente, pero siempre el profesional ha de hacer el acto
de consultar el documento y la voluntad de leerlo e interpretarlo. Claro. Y esto es una costumbre que probablemente entre el colectivo sanitario todavía está muy verde, porque venimos de un modelo tremendamente paternalista en el cual yo decido, ¿no? Entonces, hay poca costumbre de mirar el documento. Claro, el otro día comentaba en esta charla que di, comentaban justamente eso, o sea, si para poner una inyección tienes que mirar si hay alergias, ¿no? Porque tiene que ser una cosa que sí o sí, o tienes que saber el RH de una persona, pues que vengan en ese orden, RH, alergias, documento de voluntades anticipadas. Que fuese como una casilla obligatoria y también de esa manera, pues puede ser que los médicos en atención primaria, lo que pasa es que con esos tiempos de atención que tienen, entiendo que se tengan que dedicar a lo que se tienen que dedicar, que es al momento en que el paciente va porque se siente de aquella u otra manera. Pero claro, el poder anticipar también la información desde los centros de atención primaria sobre este documento, porque también hay mucho desconocimiento, creo yo, por el exceso de trabajo que tienen en lo que es la atención de la enfermedad, no de la prevención. Sí, pero también yo creo que el desconocimiento no solo es por esto, que claro, eso sería una otra carga más para los profesionales que ya tienen muchas, sino también por la, si no desidia, por las pocas ganas de la población de tratar este tema. Es decir, cada uno también ha de responsabilizarse de lo suyo. Yo no puedo decir, no, yo no he hecho un documento porque el médico nunca me lo ha propuesto. Bueno, pero es que eres tú, a ver, Que ya somos mayores de edad y es podemos tu vida, hacerlo. es decir, eres tú que tienes que plantearte, preguntar. Hoy en día estos documentos están accesibles en la mayor parte de webs de instituciones o de gobiernos. Absolutamente. Es decir, no es difícil. Y luego consulta con quien consideres, ¿no? Que has de consultar. Pero eso es lo importante. Eh, em, Otra idea que cuando hablabas me venía a la cabeza es el tema de la toma de decisiones, ¿no? Una de las cosas más importantes y difíciles y complejas en todo el proceso de acercamiento al final de vida de una persona es la toma de decisiones. Claro, la toma de decisiones se puede tomar de manera unilateral, paternalista, o se puede tomar como debería ser, pues bueno, de manera deliberativa, ¿no? Entre todas las Total. personas implicadas, entre las cuales evidentemente está el enfermo. Si el enfermo está consciente, el documento no lo necesitamos. Si el enfermo no lo está, tenemos unos familiares y es donde tiene que aparecer el documento. Si hay un procedimiento de toma de decisiones, el pensar o no pensar en si hay documento o no, es que se pensará. Porque claro, si yo tengo un enfermo con el que hay que tomar decisiones y no está consciente y los familiares a lo mejor están un poco despistados o incluso entre ellos no se aclaran, y yo tengo que pensar, un momento, ¿hay un documento? Ahora, si yo tengo una visión de que no, de que la toma de decisiones es desde la autoridad o desde el conocimiento, desde el profesional, entonces no necesito el documento, no lo voy a mirar o no pensaré en ello. Esos Claro. son hábitos que, entonces, si tú tienes el hábito de hacer tomas de decisiones compartidas, claro que valorarás si hay un documento, si ves que lo necesitas. Si no tienes el hábito, entonces no lo pensarás. Doctor, nos hacen una pregunta y voy a dejarle a usted la respuesta, porque yo sé que es una respuesta amplia. ¿El documento de voluntades tiene que hacerse en notario o vale lápiz y papel? El documento de voluntades, a ver, yo creo que esto es válido para toda España. Yo digo lo que es aquí en Cataluña, pero el documento puedes hacerlo ante notario, para lo cual no necesitas ningún testigo, es ante notario, pero tú puedes elaborar tu documento y firmarlo frente a tres testigos. Tres testigos que dos de ellos por lo menos no han de ser ni familiares ni implicados económicamente contigo. Y ese documento que puedes hacer en tu casa, en folios comprados en la papelería y firmados con un bolivic, tal cual lo puedes llevar al registro y es perfectamente válido, siempre y cuando esté firmado y por por los tres testigos. Y el documento, no hay, podemos descargarnos un formulario hecho, pero podemos redactarlo nosotros en papel en blanco. Lo único que es importante es que tenga todos los apartados que consideremos nosotros importantes que estén, pero el documento es válido igual. Y ojo,
no es obligatorio que esté registrado. Es decir, un documento no registrado también es válido. El problema es que si no está registrado todavía va a ser más difícil Más difícil. Pero claro, ¿dónde está ese documento y quién lo tiene? Claro, si toda tu familia tiene copias, pues será fácil y tu médico de cabecera, importante, pues será fácil que alguien presente la copia. El registro es una medida de seguridad, pero un documento no registrado y no pasado por notario puede ser válido igualmente. O sea que se puede hacer por cero euros. Justamente, si es que ahí es donde yo voy. O sea, no es necesario pagar, pero mucha gente lo hace porque le da la seguridad de tener como el soporte, ¿no? Porque hay una cosa que es muy importante y es la planificación anticipada de la asistencia sanitaria. ¿Cómo planificar anticipadamente la asistencia sanitaria si no te has puesto en contacto con los sanitarios? Claro. ¿Sí? O con alguien que te pueda explicar todo el proceso o la evolución de cualquier situación que pueda llevar a que no tengas voluntad para poder expresar tus decisiones en un momento dado. Y sé que los notarios, la verdad es que no hacen mucha promoción de este tema, pero también entiendo que hay mucha gente que tiene su notario de referencia, como tiene su médico de cabecera, el médico no tiene tiempo para ello y el notario, aunque le vaya a cobrar, pues sí, le va a dedicar el tiempo que necesite y, como usted decía, no necesita testigos. El notario ya da fe de esas decisiones. ¿Ha habido algún caso, doctor, en que usted se haya visto, iba a decir implicado, pero suena muy fuerte, en requerir la presencia de ese comité ético para ayudarles a resolver una situación en la que no hubiese documento de voluntades anticipadas? Yo directamente no me he visto, pero sé que hay compañeros que sí. Claro, esto sobre todo los que hacen más atención hospitalaria, es más fácil que te veas en situaciones así. Pues yo me he dedicado mucho más a domiciliaria, entonces es menos frecuente, pero claro que se puede dar. Eh, es que, claro, el documento, además, en realidad, cuando surge en sus inicios, ¿no? Es como un mecanismo defensivo. Es un mecanismo defensivo para todos, es un mecanismo defensivo para los médicos. Esto cuando nace en Estados Unidos es más que nada para evitar denuncias. Y es un mecanismo al mismo tiempo defensivo o de protección para los familiares, ¿no? El problema es cuando hay visiones diferentes y el problema es cuando entramos en la interpretación, ¿no? Porque claro, el documento dice, hombre, si está escrito, debería estar todo claro lo que hay que hacer y lo que no. Ya, pero es que las situaciones tienen muchas variables, ¿no? Por eso se recomienda que los documentos, cuanto más explícitos y más concretos sean y extensos, mejor. Que no nos limitemos a marcar los cuadritos del formulario, porque cuanto más opciones dejemos indicadas, pues tanto mejor para nosotros. Pero luego lo dicho, hablarlo. Aún así se van a dar situaciones conflictivas, porque lo dicho, porque claro, por ejemplo, ¿no? A ver, el documento tiene su valor, pero cuando tú estás en pleno fregado, eh, no vas a entrar en una batalla legal. Es muy complicado. Por ejemplo, cuando la familia ejerce una presión muy fuerte para que tú hagas algo que no va en la línea de lo que pone el documento, se va a producir un enfrentamiento y eso nunca es agradable y menos cuando hay poco tiempo y menos con la carga emocional que hay. Al final todo el mundo acaba Justo. sufriendo más. O a veces es el profesional el que tiene una visión, pues que interpreta, pues que le parece que lo que pone allí en ese caso no es aplicable o no es actuar según un buen criterio médico y la familia quiere defenderlo. En fin, que se pueden dar muchas situaciones que efectivamente puedan acabar en un comité. Lo que pasa que al final todo lo que tiene que acabar en un comité es una pena, ¿no? Porque supone más sufrimiento, más carga emocional, más tensión en un momento Para que mí ya... todo ese tiempo que se invierte en abrir el campo a más especialistas son más interpretaciones y es tiempo, ¿no? Es tiempo que estamos perdiendo de estar acompañando Claro. y más le dedicamos a estar sufriendo creyendo que nuestra verdad es la que se tiene que imponer. Ahí está, que una de las cosas que creo que también nos hace falta es cultivar el respeto.
Y claro, si tú cultivas el respeto a la visión del otro, sea mi familiar o sea mi paciente, entonces, claro, cambian las cosas. Pero volvemos a lo mismo. Estamos muy acostumbrados a que pensamos que mi verdad es la buena y que yo sé lo que te conviene, o desde la profesión pensar que yo sé qué es lo correcto y tú no. Y entonces es cuando nos cuesta ponernos en el lugar del otro, de bueno, ¿por qué este señor o esta señora ha escrito esto? Y lo que habría que hacer es lo que dice, aunque a mí a lo mejor profesionalmente me parezca que no es No la me... mejor opción, pero es que Correcto, debo respetar su visión. Y lo mismo el familiar, que para los familiares esto, claro, el documento, uno de los grandes valores que tiene es descargar de responsabilidad a la familia, sobre todo cuando el totalmente. documento va en la línea de dejar de hacer, que es lo que tanto cuesta, ¿no? Bueno, pero hay familiares que lo respetan y aunque les duele y lo aceptan, y otros que no, otros que el papá no estaba en sus cabales cuando dijo esto y que ni hablar, que cómo se va a morir de esto, que vamos a ponerle el Dios. tubo donde haga falta, ¿no? Y entonces son situaciones complicadas, ¿no? Por eso digo que el respeto, ese documento es una llamada al respeto a mi voluntad, ¿no? Y yo creo que también, además, es una llamada a comunicarnos, ¿no? Porque si llega un momento dado en que hayan pasado los años que hayan pasado, en que estamos conviviendo y no conocemos cuáles son los valores y los principios de la persona con la que desayunamos, comemos y cenamos, porque si tenemos un conocimiento de qué es principal, qué fundamenta la vida del ser con el que convivo, pues aunque me cueste tomar la decisión, pero está claro que si yo en algún momento he dicho, es que si no tengo autonomía, es que la vida para mí no va a tener la dignidad que yo quiero que tenga. Si no me puedo comunicar, si voy a estar en un estado vegetativo, ¿cuánto tiempo me quieres como una lechuga en una cama? Yo sé que me amas, pero es que ese que está en la cama ya ha muerto. Si no hay este tipo de conversaciones, evidentemente el llegar a un punto de comprensión en el momento en que la emoción sube tanto es casi imposible. Ahí está, pero es que volvemos otra vez a la cultura, ¿no? Es decir, no hablamos de la muerte, ya lo sabemos, pero es que tampoco hablamos de todo lo que puede pasar antes y no hablamos de las situaciones que nos resultan desagradables, que nos pueden generar sufrimiento. Y el no hablar de esto es lo que lleva a que efectivamente, como bien dices tú, cuando llega el momento, lo que se impone son las emociones, se toman decisiones reactivas y entonces es cuando a veces, pues es esto, cuesta más respetar la visión del otro, ¿no? Sí, sí. Doctor, pues le agradezco inmensamente todo lo que nos ha comentado. Si tiene algún otro caso por ahí que quiera comentar, esto es lo que yo sé que a la gente se le queda realmente en cuanto a esta situación con esta pareja que al fin ella encuentra a través de esa herramienta la posibilidad de hablar con su marido y expresarle lo que desea y lo que no desea y vivir sus últimos 10 días viviendo, no sufriendo, independientemente de que estuviese en una situación clínica complicada, pero si 10 días de su vida, sus últimos 10 días, los puede dedicar a amar, a despedirse, a reír, a llorar, en vez de a sufrir, creo que es magia. E igualmente estas personas que por no tenerlo, iba a decir permiten, pero es injusto, esta persona mayor pasa por una operación que realmente no le iba a devolver su estado de salud y en 2 días fallece. Estos son los casos que yo creo que a la gente le dejan patente, explícitamente, qué sucede en ambas posibilidades. Así que, ¿qué más le quiere decir usted a la audiencia que pueda ayudarnos a ampliar sus conciencias y a que se acerquen al documento de voluntades anticipadas, no Yo, solamente para verlo, sino para rellenarlo? yo animaría pues a esto, a acercarnos al documento como una herramienta o una excusa o pretexto para ponernos a pensar seriamente sobre aquello, sobre lo que generalmente nos cuesta pensar. Y es, ¿qué pasa si yo un día estoy gravemente enfermo? ¿Qué pasa si un día me acerco al final de mi vida? Que es algo que sucederá. Creo que esa es la reflexión auténticamente importante. Cuando uno lo tiene muy bien pensado y lo transmite a su entorno,
el documento es una ayuda, pero no es la clave. Mal asunto si el documento nos tiene que defender, porque eso quiere decir que todo lo demás no se ha hecho. Yo por eso lo veo mucho más como un instrumento que efectivamente es importante, ¿eh? Pero bueno, es lo primero que he dicho al empezar y es con lo mismo con lo que acabo. De todas formas, doctor Trayero, háblenos de la academia un poquito porque a mí me parece de justicia que una persona que ha pasado por todo el sistema une su experiencia con su conocimiento y crea la academia del doctor Trayero. Estos temas se van a tratar en la academia, vamos a darle a través de su academia la posibilidad a la gente de que se forme para favorecer que otros también se acerquen. Sí, todos los temas que se tratan en los cursos, los que están disponibles y los que irán apareciendo, están encaminados a que las personas que hagan los cursos puedan hacer esta reflexión recibiendo conocimiento y al mismo tiempo siendo interpeladas para hacer sus propios, para pensar sobre esas cosas sobre las que habitualmente no van a pensar. Está pensado como instrumentos para hacer crecimiento personal y avanzar en todos estos temas que, ya digo, no son habituales. O sea que, en fin, yo invito a visitar la web de la Academia. Claro que sí, aquí vamos a dejar toda la información. Y con respecto a la Fundación Paliaclinic, ¿cuál es el ámbito geográfico en el que la Fundación presta su servicio? En Barcelona, en la ciudad de Barcelona y en el área metropolitana de Barcelona. Ya hay mucha necesidad que cubrir. Nosotros actuamos dando soporte a personas, no hacemos atención sanitaria directa, sino que son diversas medidas de soporte, de acompañamiento, con mucho voluntariado, tanto en un programa de adultos que cubre toda la ciudad de Barcelona, como en un programa pediátrico que tenemos psicólogos integrados en equipos de cuidados paliativos en hospitales de la ciudad o de cerca de la ciudad. Ese es nuestro ámbito y ya tenemos bastante. Y ya tienen bastante. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nos ha regalado usted minutos de valor magnífico que espero a todos los que hayáis visto la entrevista hoy os venga muy bien y a todos los que lleguéis, que investiguéis un poquito más, os acerquéis y registréis vuestras voluntades anticipadamente. Muchísimas gracias, doctor Trayero. Hasta otra oportunidad. Adiós. Gracias. Bueno, amantes de la vida, tenéis mucha más información acerca del documento de voluntades anticipadas. Los viernes, profesionales y expertos nos visitan para presentaros su propia óptica y su visión sobre este documento, sus ventajas. El viernes que viene, el doctor Arturo Arias, desde Colombia, nos comenta el uso del documento de voluntades anticipadas en esa tierrita que late dentro de este corazón. Así que os invito a que conozcáis de primera mano al doctor Arturo Arias y su visión sobre el documento de voluntades anticipadas. Muchas gracias y hasta pronto.